Bueno, voy a compartir un poco la pantalla. Es esto lo que quiero mostrar. Ahí está. Eh, ¿Lo ven bien? No, ¿Están viendo la pantalla? para. Sí se siente un sonidito, ¿eh? ¿Cómo? Se siente un ruido, eso sí. ¿Ahí me escuchan y ven la pantalla o no? A ver, yo ya te puse igual como anfitriona, ¿eh? Sí, por eso. ¿Pero me pueden ver la pantalla o...? Se te escucha perfecto, pero no se ve la pantalla de material, no sé qué querés A ver, compartir. Buen día. Buen buen día. día. A ver, ahí está. Ahora sí, acá. Ahora sí, ¿no? Bueno, ahí ven todas la pantalla, sí. Entiendo que sí. Perfecto. Bueno, me presento, yo soy Eugenia Tara, soy licenciada en terapia ocupacional, egresada de la UBA, y soy coordinadora de el servicio de terapia ocupacional de Centro Hirsch hace más o menos un poquito más de 7 años. Em, bueno, primero les quiero preguntar a ustedes si en qué instituciones están y si se están desarrollando en algún papel de coordinación, como para conocerlas un poco y para empezar un poco a hablar de lo que nos convoca hoy. Bueno, comienzo yo. Hoy, disculpen, pero hoy estoy medio enferma, tengo por ahí la voz un poco clara. Yo soy terapista ocupacional, trabajo en el Hospital Geriátrico Provincial en Paraná, Entre Ríos. Ujú. Estoy hace 28 años trabajando en el hospital y ahora este año me piden el pase a otro servicio, el servicio de internación, porque siempre trabajé en el ambulatorio, en el hospital de día. Y Bien, bueno, ingresaron una profesional adscripta y entonces en este pase mío al servicio de internación empezamos a pensar con las compañeras en empezar a gestar la creación del servicio de terapia ocupacional que no existe en este momento en el organigrama del hospital. ok. Existe el área, somos 4 terapistas ocupacionales, una es adscripta, y entonces, bueno, empezamos a pensar en la gestión de este servicio y justo aparece la propuesta de este taller, entonces me pareció súper interesante para revisar estrategias. Buenísimo. Romina, ay, yo no te escucho. A ver si tenés muteado. Creería que se escucha. Ahí sí, perfecto. ¿Qué tal? Bueno, soy terapeuta ocupacional, soy egresada de residencia interdisciplinaria y desde el año 2022 estoy a cargo del servicio de salud mental y adicciones, eh, poniéndome al hombro un desafío de coordinar un equipo interdisciplinario. Eh, y no había escuchado otras colegas que estuvieran hablando de administración de servicios y cuando vi la propuesta dije, este es el momento de hacerlo, así que sí, ansiosa para ver qué. Buenísimo, El buenísimo, bienvenida. servicio tampoco tenía, no estaba en organigrama, ahí como contaba Ale, tampoco estaba en organigrama, es un hospital bastante viejo, pero que no había diseño, y con una Ujú. compañera empezamos a trabajar en lo que es misión, función, valores del servicio,
y detallar como los procedimientos de cada una de las intervenciones. Y eso es lo que vamos evaluando, es la segunda vez que evaluamos, digamos, cuáles fueron nuestros avances en la gestión y en la administración. Buenísimo. Gracias. ¿Y Estefanía? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Bueno, yo trabajo en dos lugares, trabajo en Flen y Escobar. Ujú. Ahora estoy empezando a desarrollarme como referente del área del programa de otras patologías, así que me pareció súper interesante este espacio. Me viene de 10 y también trabajo en Hogar Los Pinos, en el cual ahí ya soy referente de área. Y bueno, estoy un poco a cargo de desarrollar, tratar de optimizar un poco más los programas del servicio de terapia ocupacional. Así que nada, súper contenta con este taller. Buenísimo. Bueno, arrancamos entonces. Todas lo pueden ver. Bueno, ahí hice un poquito un resumen del contenido de este taller, hablando un poco de lo que es la coordinación. Vamos a hablar un poco de lo que son los manuales de procedimiento, cómo hacer un análisis FODA, qué es, digamos, el equipo de mandos medios y cómo nos posicionamos en ese equipo de mandos medios. Y por último, hablar un poco de la comunicación y cómo eh, tener un papel de coordinación hace que nosotros nos tengamos que comunicar tanto hacia arriba como hacia abajo con distintos personajes, digamos, de la institución en donde estamos, ¿no? Bueno, dentro de, o sea, lo que es la coordinación de un servicio de TO, y hablo un poco como experiencia, como les dije, yo soy coordinadora del servicio de terapia ocupacional de Centro Hirsch. El Centro Hirsch está dividido en lo que es rehabilitación y lo que es internación de larga estadía, ¿sí? Entonces, yo estoy coordinando ambas áreas de terapia ocupacional. Dentro de lo que es el organigrama institucional, la coordinación de un servicio está definida como un mando medio, ¿sí? Representa y dirige a un grupo terapéutico de trabajo y va a reportar a una jefatura, si es que existe una jefatura, o si no, directamente a la dirección de la institución, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estar coordinando y gestionando un equipo terapéutico, pero teniendo que tener herramientas que tengan que ver con la posibilidad también de comunicarnos con una jefatura y con una dirección institucional, ¿sí? Bien, ¿por qué es importante que un servicio de terapia ocupacional, en nuestro caso, sea coordinado por un profesional TO? Como experiencia propia, cuando yo trabajé mucho tiempo en otras instituciones en donde no nos coordinaba un terapista ocupacional o una terapista ocupacional, sino que muchas veces dependíamos de la coordinación del área general, que era un fisiatra, por ejemplo, en rehabilitación, o de una coordinación de, inclusive, me ha coordinado hasta un kinesiólogo, ¿sí? Al equipo de TO. Entonces, cuando arranqué a trabajar en Hirsch y me propusieron la parte de la coordinación, sentí que tenía mucho que ver, digamos, y que era súper importante que el servicio de TO sea coordinado básicamente por una persona de terapia ocupacional, sino una persona que haya estudiado terapia ocupacional. Eh, y sobre todo por estos dos pilares que pongo en el inicio, digamos, que es el conocimiento previo, ¿sí? Las experiencias y que hayamos trabajado, digamos, en el campo como terapistas ocupacionales, y porque vamos a manejar un lenguaje común con las personas que vamos a coordinar, ¿no? O sea, terminología, obviamente eso va a facilitar el armado de procesos y de procedimientos, porque vamos a hablar el mismo idioma que las terapistas ocupacionales que van a estar digamos, haciendo la parte clínica, ¿sí? Y el abordaje a los pacientes, porque vamos a tener las herramientas para poder capacitar e inducir a aquellos profesionales que participan del equipo, ¿sí? Cuando llega un profesional nuevo, la coordinación va a poder organizar, capacitar e inducir al profesional nuevo cómo se hace en ese servicio lo que se tiene que hacer, ¿sí?
Bueno, obviamente porque conocemos los abordajes terapéuticos, porque conocemos cómo protocolizarlo para poder maximizar la calidad de atención, porque poseemos la capacidad de seleccionar profesionales con un perfil adecuado para las demandas del puesto. No va a ser lo mismo una entrevista de una persona, o sea, se tiene que cubrir un puesto de terapia ocupacional, no va a ser lo mismo que lo entreviste un fisiatra y un kinesiólogo a que lo entreviste directamente una terapista ocupacional, ¿sí? Las preguntas que se le pueden hacer, el uso de herramientas, que podemos preguntar si sabe utilizar determinada herramienta o determinado protocolo, eso lo vamos a saber nosotras, más que cualquier otra área, ¿sí? Y después, bueno, porque podemos comunicar con claridad a los otros equipos que tienen que ver con otros profesionales, o el personal asistencial, o el personal administrativo, o el personal técnico, acerca de qué es nuestra disciplina. No nos olvidemos que al estar en un puesto de mando medio, no solamente vamos a vincularnos con terapistas ocupacionales, nos vamos a vincular con la mayoría de las personas que trabajan en esa institución. Entonces, tenemos que poder saber defender, ¿sí? Nuestra disciplina y poder explicar o sea, de qué trata y qué es lo que estamos abordando, ¿sí? Ya sea cuando se pone un equipamiento, cuando se pide, por ejemplo, en una internación, se le pide a mantenimiento que haga determinada adaptación edilicia, ¿sí? En una habitación. Tenemos, digamos, las herramientas para explicar el porqué de eso, ¿sí? Sabemos, o sea, podemos decir qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, me parece súper importante que estemos, o sea, que el equipo de terapia ocupacional esté coordinado por una persona que haya hecho la carrera de terapia ocupacional y que sepa de la disciplina, ¿no? Claramente. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí, va bien, Neuge. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con lo que es el manual de procedimientos. Ahí me nombraron que estaban haciendo procedimientos, me nombraron que estaban trabajando, digamos, en protocolos, o sea, en tratar de protocolizar eh, maneras de hacer del servicio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a trabajar es lo que es la definición, ¿sí? De un procedimiento. Un procedimiento es un documento de sucesión cronológica, ¿sí? Tiene un tiempo. Van a ver que ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de procedimientos del manual que tenemos. Es como un caminito para hacer algo, ¿sí? Es algo cronológico y secuencial de un conjunto de tareas para efectuar un trabajo en un ámbito determinado. Es el cómo hacer de una determinada actividad, ¿sí? Y el manual de procedimientos lo que tiene es, o sea, es un documento donde se detallan muchos procedimientos a realizar en cada uno de los procesos internos, ¿sí? De manera ordenada, sistemática, integral. El fin es establecer una adecuada comunicación entre todos los actores involucrados en el procedimiento. Hay procedimientos que son propiamente del servicio, o sea que no salen y no tocan a otros servicios, y hay procedimientos que son transversales, ¿sí? Que vamos a estar participando en algunos de los pasos de ese procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, el manual tiene como objetivo informar al personal los objetivos, las jerarquías, las responsabilidades y las políticas de la institución, ¿sí? Eh, en Hirsch, cuando entra un terapista ocupacional nuevo, yo le doy, o sea, le mando por mail el manual, y ahí o sea, la persona va a leer y va a ver qué es todo lo que se tiene que hacer, de qué manera, y obviamente vamos a trabajarlo juntos, ¿no? Pero el manual anticipa qué es lo que se espera de esa persona
en ese servicio y en esa institución, ¿sí? Obviamente propicia mejoras en los procedimientos vigentes y busca una mayor eficiencia administrativa. Eh, bueno, ahora más adelante vamos a ver que los manuales, o sea, no son documentos estáticos, ¿sí? Son documentos que se prueban, se escribe, se prueba, se lleva a cabo y después se hace una revisión. Siempre se va a tener que hacer una revisión de lo que escribimos y de lo que quisimos hacer hacer como procedimiento, porque muchas veces al llevarlo a la práctica nos damos cuenta de que hay cosas que no se pueden efectuar de la manera que lo escribimos, entonces lo tenemos que volver a reescribir, ¿sí? Evita duplicidad de funciones y sirve para detectar omisiones. El manual nos va a decir quién va a hacer cada cosa, ¿sí? Entonces, eso va a evitar que haya dos personas haciendo lo mismo, ¿sí? O que vayan a hacer la misma tarea, e inclusive que haya personas que digan, ah, no, pero esto lo hace, yo creo que lo hace Pepa y Pepa crea que lo hago yo, ¿sí? Entonces el manual eso va a tratar de evitar eso de todas maneras, porque como está escrito y se dice quién hace qué cosa y de qué manera, ahí no podemos decir, no, bueno, lo hace tal, ah, no, lo tengo que hacer yo, ¿sí? Eso lo trata de erradicar. Y otra cosa, bueno, como decíamos, facilita la inducción de nuevos colaboradores en la institución, o sea, va a mejorar y a maximizar la capacitación, ¿sí? Em, a mí me ha pasado más de una vez de llegar a un nuevo trabajo y como, bueno, ahora van a venir los pacientes, vienen cada media hora, los tratás, te fijás, bueno, sí, acá hay una planilla para evaluarlo, bueno, sí, se puede tomar esto, se puede tomar aquello, bueno, cada cuánto. Y vamos viendo, sí, o sea, el manual, ahora les voy a mostrar un ejemplo de manual que es el que usamos en GIR, va a decir todo eso, va a estar todo detallado, los tiempos, cada cuánto se tiene que evaluar, cada cuánto se reevalúa, qué pasa si, por ejemplo, una persona tiene una, un problema, digamos, de salud y baja el estatus, bueno, espero los 6 meses para reevaluarlo o lo tengo que reevaluar ahora. Eh, Todo eso va a estar descrito en el manual de procedimientos, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa si un compañero falta? Yo me hago cargo de los pacientes, de que ese compañero tiene que trabajar, o sea, que este compañero tenía que abordar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el paciente se deriva? Si todas esas cosas van a estar descritas y obviamente también es una tranquilidad para el profesional nuevo que llega a esa institución y que no conoce los modos de las instituciones, ¿no? Porque no todas las instituciones tenemos los mismos modos de hacer las cosas. Bueno, en la elaboración lo que tenemos que hacer es definir objetivos. Estos objetivos obviamente tienen que ser claros, explicar para qué nos va a servir este manual, definir lo que son las áreas de acción, ¿sí? Dónde se va a aplicar ese procedimiento, los responsables, quiénes son las personas que están involucradas y cuáles son las responsables de cada acción, que es lo que les decía hace un ratito, o sea, quiénes van a hacerse cargo de determinada tarea dentro de un procedimiento, ¿sí? Eh, las políticas, los criterios de acción, los lineamientos, ¿sí? La descripción de las operaciones, que esto es lo más sencillo, que es el paso a paso, los formatos que se tienen que usar para ejecutar algún procedimiento, por ejemplo, nosotros en el procedimiento de mudanzas de pacientes, y cuando hay alguna mudanza, que un paciente se muda de una habitación a otra, usamos un checklist. El checklist ese, la persona que lo va a hacer lo tiene que conocer, ¿sí? Entonces, dentro del procedimiento de mudanzas está, digamos, el link o el documento que te lleva al checklist ese para conocer qué es lo que tenés que llenar. Si hay algún formato o planilla o evaluación que hacer, también muchas veces los procedimientos se acompañan de instructivos. Los instructivos es como un manual. Bueno, vos tenés que hacer este checklist, tenés una planilla.
¿Cómo se llena el checklist? Lo hacemos, o sea, lo explicamos en un instructivo, ¿sí? Bueno, el diagrama de flujo, que es la secuencia de la información, o sea, qué se tiene que hacer primero o qué cosa se tiene que disparar para que la otra persona pueda empezar a realizar su tarea, ¿sí? La terminología, si hay algún concepto técnico, también se tiene que aclarar dentro del procedimiento, ¿sí? Y si hay algún anexo, que quizás muchas veces los anexos tienen que ver con las planillas de checklist, de evaluaciones y demás. Bueno, ¿quiénes van a hacer la recopilación de la información? Tiene que ver con, o sea, si yo entro o arranco a hacer mi función de coordinación, ¿sí? Lo que voy a buscar es información y recopilación de cuáles son las actividades que se hacen en ese servicio, ¿sí? Cuáles son las actividades y de qué manera se hacen. Entonces, ¿cómo puedo saber cuáles son las actividades y de qué manera se hacen? A través de archivos de la institución o archivos del servicio, ¿sí? Si hay algún escrito o algo que diga, cuando ingresa un paciente se hacen estas cosas, ¿sí? O cuando egresa un paciente se hacen estas otras cosas, ¿sí? También las fuentes de información van a ser los directivos y los ejecutivos de la institución, ¿sí? ¿Qué esperan, qué se espera que el servicio haga? Y yo espero del servicio de terapia ocupacional que evalúe, tenga un plan de acción, pueda hablar con las familias en la evolución del tratamiento y cuando se va de alta le puedan hacer un informe de alta para que se vaya con algo escrito de el paso, digamos, de esa persona en el servicio de terapia ocupacional. Listo, perfecto. Y también se habla, obviamente, con los empleados o con las personas, con las terapistas ocupacionales que están en el servicio antes que nosotras, ¿no? O sea, muchas veces nosotros llegamos y ya hay cosas que se hacen, digamos, de común acuerdo, pero que no están escritas en ningún lado, ¿sí? Yo sé, siempre que entra un paciente a la tarde, lo ve Marita. Bueno, pero en algún lado dice que Marita es la referente de ver de ese ingreso. No, bueno, ¿y qué pasa si Marita no viene? Y bueno, quizás no se ve, quizás se ve al otro día a la tarde cuando llega Marita, ¿sí? Entonces también eso hay que saber de qué manera se venía haciendo. ¿Para qué? Para sacarlo y hacerlo de otra manera, no, quizás para mejorarlo, ¿sí? No necesariamente tengo que decir, no, bueno, ahora Marita no va a haber ningún ingreso porque en realidad vamos a hacer un cronograma, vamos a ver poner, sino que la realidad es que si esa persona lo hacía, le gusta y lo que sea, se puede seguir haciendo, pero de una manera organizada y estipulada y que se deje escrito en algún lado y qué pasa, digamos, si hay un desvío como si Marita se enferma, ¿sí? Que no haya, que no quede un paciente sin evaluar o sin hacerle el ingreso porque la persona que era la responsable de hacer el ingreso no está, ¿sí? Eso no puede pasar. Entonces, si queda escrito, si queda estipulado y si también hay un plan de contingencia, un plan de emergencia o un plan de un desvío, que por ejemplo es una ausencia de un profesional, eso nos va a facilitar de que el procedimiento de ingreso se siga haciendo de una manera eficaz y que no haya fallas, digamos, o haya menos fallas en ese procedimiento, ¿sí? Bueno, y los métodos para recopilar esa información, encuestas, preguntas, investigación de documentos, entrevistar, observar directamente cómo se hacen las cosas, ¿no? Acompañar a la persona a hacer el ingreso, por ejemplo. No, sí, nosotras hacemos, por ejemplo, nosotras hacemos el ingreso, la presentación del servicio, nos presentamos, vamos, evaluamos, bueno, ¿cómo lo hacen? Te acompaño a ver un ingreso, por ejemplo. Entonces, vos ahí observás, ves qué hace el terapista ocupacional, eh, qué datos recopila, si falta algún dato que es súper importante y no lo están recopilando, eh, si hay alguna información que no le dan a ese paciente o a esa familia que estaría bueno darle, ¿sí? Presentar el servicio.
explicarles de qué se trata terapia ocupacional, de qué nos encargamos, ¿sí? Así que bueno, la observación directa también nos va a dar como mucha información de cómo se está haciendo, cómo se están haciendo esas actividades y de qué manera la podemos plasmar en un procedimiento también. Bueno, acá en esta filmina lo que les puse es un poco cómo se presenta un manual de procedimientos. Siempre va a tener que tener, digamos, el logotipo, la gráfica de la marca institucional, ¿sí? De la institución que estamos, en la que estamos trabajando, ¿sí? El nombre de la empresa o el nombre de la institución. eh, una portada, si tiene capítulos, el índice de capítulos, cuándo se elaboró, la fecha de elaboración. Y esto es importante porque después vamos a ver que vamos a hacer la fecha de elaboración, nos va a decir como cuándo inicia ese manual, pero nunca cuándo termina, porque siempre se van a hacer revisiones. Bueno, ¿quién es el responsable de la revisión? ¿Quién revisa ese manual y quién autoriza ese manual? ¿Sí? Y sí, bueno, hay una parte de introducción, diagramas, anexos y demás. Bueno, como les venía diciendo, el manual de procedimientos nunca va a terminar cuando concluye la redacción, ¿no? Nosotros lo vamos a escribir y después ahí va a comenzar la tarea del manual, porque el manual sirve para que las personas puedan hacer uso de ese manual, leerlo, entenderlo y llevar a cabo lo que pide, ¿sí? El objetivo de ese manual. Entonces, lo escribimos y ahí comienza la tarea del manual. El objetivo es estandarizar tareas del servicio, por lo tanto, obviamente, el servicio se tiene que apegar a lo planteado en el manual, ¿no? Entonces, si yo armo un procedimiento que nunca el servicio, nunca los profesionales del servicio lo van a poder llevar a cabo, ese procedimiento está, digamos, está caduco, no sirve, ¿sí? Porque la idea del manual es que sea un lugar de consulta para cuando, che, yo no sé, por ejemplo, nunca hice una mudanza, nunca hice un ingreso. Bueno, voy al manual y me fijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Es esto, es aquello? Ah, perfecto. ¿Cambió algo? Porque muchas veces en los procedimientos pueden cambiar. Nos pasó, por ejemplo, que en la pandemia el manual de procedimientos que teníamos hecho, o sea, no nos servía nada, nada, porque los procedimientos eran totalmente diferentes. Cuando venía una persona, ingresaba una persona de afuera, obviamente no podíamos ir a saludarlo, a presentar el servicio, o sea, no se podía hacer nada de eso. Entonces, cambiamos, hicimos todo lo que era contingencia de COVID, se hizo como un manual paralelo en donde, bueno, los procedimientos eran totalmente distintos, ¿sí? Y donde lo importante era que el profesional que iba a abordar a ese paciente tuviera las medidas de prevención adecuadas, ¿sí? Que se chequeara todo, que cuando entrara el personal a la habitación tuviera todas las medidas de protección, hacer mucho hincapié en eso. Dejamos como mucho de lado quizás los procedimientos habituales y pasamos a hacer como un manual de procedimientos paralelos, ¿sí? Entonces, siempre, porque digamos, si nosotros seguíamos usando el manual convencional, esto de que el servicio se tiene que apegar a lo planteado en el manual, iba a ser imposible, ¿sí? No iba a poder llevarse a cabo. Bueno, como dijimos, hay una parte que tiene que ver con la revisión, la aprobación, la distribución y la implementación de este manual. Eh, una vez que nosotros hacemos el manual, la gerencia responsable, ¿sí? Nuestros superiores, ya sea la jefatura o la dirección médica, tiene que leerlo, tiene que revisarlo, tiene que ver que la información esté completa, que sea veraz, ¿sí? Que sea em, sin contradicciones, ¿sí? Que no pise, que nuestros procedimientos no pisen los procedimientos de otros servicios, porque muchas veces pasa eso, ¿sí? O sea, tenemos que
Nosotros no trabajamos, el servicio de terapia ocupacional no trabaja solo con el paciente, ¿sí? Sino que también está el equipo de enfermería, también está el equipo asistencial, están los otros servicios, está kinesiología, está fonoaudiología, psicología. Entonces, tenemos que, nuestros procedimientos no pueden afectar, digamos, negativamente a los procedimientos de otros servicios. Obviamente para implementar el manual tenemos que capacitar a todo nuestro personal, nosotros tenemos que explicar que se está haciendo un manual de procedimientos, cuando sale un procedimiento o cuando terminamos un procedimiento y está habilitado, digamos, por la gerencia, por la dirección, lo tenemos que comunicar con todo el equipo, ¿sí? Le tenemos que dar un tiempo de capacitación de ese procedimiento al personal encargado de realizar las tareas. Tenemos que explicarle qué es lo que queremos que se haga, de qué manera, cómo y en qué tiempo, ¿sí? Y obviamente también se le debe dar aviso a los demás servicios que tienen una implicancia directa en los procedimientos que vamos a implementar. Para esto les voy a mostrar un ejemplo. ¿Dónde está? Este es el de mudanza, si no los quiero mover con bien. Tenemos como un instructivo que tiene que ver con la asignación de protectores de cadera en el área de geriatría, ¿no? Bueno, acá ven el formato, ven que está el logotipo de Centro Hirsch, el título, esto es el instructivo de terapia ocupacional, enfermería y ropería, se hizo con esos otros dos servicios que están involucrados, ¿sí? El procedimiento es la asignación de un protector de cadera para el área de geriatría. Acá van a ver que tiene una Perdone, versión 2. Euge, Sí, disculpa, pero me parece que no se está, o yo por lo menos no estoy viendo eso que estás nombrando. ay, ok, bueno, ya lo pongo. A ver, No, seguimos viendo el PowerPoint. Ah, sí, bueno, esperen, les comparto. ¿Ahí sí? ¿Sí? ¿Sí, no? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, repito entonces. Acá ven que está el logotipo de Hirsch, el instructivo que dice terapia ocupacional, enfermería y ropería, porque se hizo entre esos tres servicios. El procedimiento es para asignar un protector de cadera. La versión, acá van a ver que es una versión 2, porque hubo una versión previa de este. Un compañero que me mandó foto que le estaba haciendo las uñas a Brisa. La fecha de elaboración, bueno, Sí. quién lo hizo, quién lo aprobó, Díaz Carolina es la directora médica, y Le la pinta, fecha de le la pinta próxima que ese que no se revisión, sale. ¿sí? No sé cómo tiene el nombre, pero no me pregunte, no sé. Así como el mío, ¿viste? Si Le hay alguien pintó, que está le pegué hablando, si se puede Hola, silenciar buenos el. días, me parece. No, Paula no. No, Cecilia creo No, que es. Paula no, Cecilia me parece. Paula, bienvenida. Hola, muchas gracias. Ahí está, ya se silenció Cecilia. Bueno, volvemos. La fecha de revisión, la revisión siempre se hace, digamos, según la necesidad de la implementación. Esta revisión es bastante cercana porque era reciente, digamos, el procedimiento. Entonces, teníamos que ver si salía bien. Objetivo, realizar el correcto uso e higiene del equipamiento asignado por el servicio de terapia ocupacional. ¿Quiénes son los responsables de todo este procedimiento? Terapia ocupacional, coordinación de terapia ocupacional,
enfermería, supervisión de enfermería, coordinación de operaciones y ropería. Bueno, y el desarrollo es lo que decíamos del paso a paso, ¿no? Terapia ocupacional indica el protector de cadera al residente, rotula con el nombre del residente el equipamiento. El equipamiento este es un equipamiento, digamos, como en comodato que la institución entrega, ¿sí? Teo confecciona la planilla de posicionamiento, se sube al axónico. El axónico es la historia clínica informatizada. En la pestaña, ¿en dónde? En pestaña de evaluaciones, imprime una copia para entregar a supervisión de enfermería, Teo da aviso por mail a la familia, con copia al médico de cabecera, de la medida terapéutica y se indica que la institución se encarga de la higiene de este equipamiento. Y ven que acá dice modelo de nota adjunto al final del procedimiento. El modelo de nota, digamos, a ver, acá está. Es el modelo de nota para las familias. Entonces, el terapista ocupacional, cuando hace una asignación de protector de cadera, copia esto, lo pega en el mail que va a mandar a la familia y se envía. ¿Sí? Todas las familias de todos los pacientes que tengan un protector de cadera van a recibir el mismo mail, ¿sí? Que dice cuál es el objetivo del uso del equipamiento, de qué manera se va a higienizar y demás. No es que cada una de las terapistas le escribe más o menos lo que quiere acerca de la asignación del equipamiento, ¿sí? Se protocoliza y todos mandamos el mismo mail. Bueno, después dice, enfermería coloca el protector según instrucciones de uso, que están debajo, y enfermería envía a lavar según instrucciones de limpieza. Teo hará el seguimiento del uso correcto, adherencia y dificultades que puedan presentarse con la implementación del dispositivo en conjunto con el equipo asistencial y supervisión de enfermería. Bueno, este instructivo de uso lo tienen la enfermera, digamos, el equipo de enfermería, que es quien hace la colocación del protector de cadera, ¿sí? Eh, entonces, bueno, el instructivo refiere qué se le entrega, que son 2 shorts de algodón y 2 almohadillas, cómo se colocan las almohadillas en los bolsillos del short, ¿sí? Cómo se pone el protector sobre la ropa, dice colocar el protector sobre ropa interior o pañal del residente, ¿sí? No se pone sobre la piel del residente, verificar que las almohadillas queden en la posición correcta, centradas en la parte más saliente de la cadera, acomodar el protector según comodidad del residente. Bueno, por lo que están viendo, digamos, eh, hace una descripción detallada de todo lo que tiene que hacer enfermería. En caso de que el short se ensucie, retirar las almohadillas, higienizarlas y realizar el mismo procedimiento con un short limpio. Si se ensucia el segundo short, asistencial debe dar aviso al servicio de TEO para que se entregue otro. Bueno, todo este procedimiento, bueno, el instructivo de limpieza, ¿sí? Este instructivo, ven que tiene en azul algunas cosas que se fueron agregando al instructivo, ¿sí? En caso de que el short tenga materia fecal, se envía directamente al lavadero tercerizado. Bueno, todas esas cosas que quizás pueden ser desviaciones del procedimiento tienen que quedar igualmente escritas para saber qué hacer si suceden, ¿sí? Eh, bueno, y sistemas relacionados, lo que tiene que ver con qué cosas se utilizan para hacer uso de este procedimiento es la historia clínica informatizada porque es donde queda, digamos, la información de la asignación del protector de cadera. Van entendiendo más o menos lo que es este instructivo y cómo, por ejemplo, este instructivo, si bien el equipamiento es asignado por el servicio de TO, impacta en 2 equipos más, que son el de enfermería y el de ropería o de limpieza, ¿sí? O sea, yo no puedo hacer este instructivo y no comunicarle a enfermería qué es lo que necesitamos de enfermería, que es que coloquen el protector de cadera de una manera adecuada, y tampoco puedo no comunicárselo a ropería, que va a ser quien tenga que lavar ese boxer en el momento que se ensucie, ¿sí? ¿Hay alguna duda de esto?
Bueno, sigo entonces. Bien. Como decíamos recién, también esto de se actualizan mediante revisiones periódicas, ¿sí? Para ir acompañando la realidad dinámica de la institución. Vuelvo a repetir, o sea, es como que los procedimientos, si bien se escriben una vez, procedimientos y manual de procedimientos, después se van a ir haciendo chequeos constantemente según la realidad, o sea, lo que está sucediendo en el día a día, ¿no? de esta institución. Les voy a mostrar ahora, tengo que dejar de compartir esta para poder compartir otra. Les voy a mostrar ahora lo que es el manual. Ahí ven el manual. Mm, No, todavía no. no quiero compartir. Ahí creo que sí, ¿no? Sí. Sí. Bien. Bueno, este es el manual del servicio de terapia ocupacional. Este manual es de la parte de rehabilitación. Tengo otro manual que es de la parte de geriatría, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos los procedimientos son iguales. Eh, bueno, está el nombre del centro, en qué sede está y demás. También van a ver que la primera versión fue en el 2019, ¿sí? Y que esta es la última revisión, el 2022, igual esta no es la del 2022, pero en 2022 se volvió a hacer. Yo hago una revisión anual del manual, y quizás de los procedimientos no se hacen más veces al año, pero del manual entero se hace una vez al año la revisión. Bueno, entonces, el objetivo del manual va a ser proporcionar al personal de terapia ocupacional un instrumento que facilite la manipulación correcta y sistematizada de las operaciones que se realizan dentro del departamento, con la finalidad de brindar tratamientos de rehabilitación de calidad en base a las necesidades de cada paciente, con un enfoque integral combinando técnicas de terapia manual, agentes físicos, entrenamiento terapéutico personalizado, prescripción de ejercicios personalizada, prescripción de equipamiento postural en cama y silla de ruedas y prescripción de ortesis, pérolas. El objetivo del manual de geriatría es distinto, ¿sí? No es el mismo. Eh, bueno, el alcance que va a ser para todo el personal del servicio de terapia ocupacional, así como todo el personal profesional de salud y o administrativo ligado a Centro GIRS, personal de evaluación externa y o auditores de certificaciones. ¿Quién va a ser el receptor del servicio? Pacientes que ingresan a la modalidad de internación por rehabilitación de Centro GIRS, aquellos pacientes que son derivados por médico fisiatra a la modalidad de hospital de mediodía. Responsables, jefa de rehabilitación, coordinación de terapia ocupacional y las áreas, que acá, como decía, está la dirección médica, la jefatura de rehabilitación y la coordinación del servicio. Bueno, y el contenido, van a ver que, por ejemplo, que era lo que les decía a ustedes, de cómo es, de que este manual se entrega por ejemplo, al personal nuevo que llega a Centro Hirsch y que van a poder saber qué hacer, digamos, o por lo menos saber que en algún lugar está escrito qué se tiene que hacer cada vez que uno entra a trabajar, ¿sí? Eh, entonces, bueno, por ejemplo, los ingresos acá habla de cómo ingresa un paciente y cómo
se informa, ¿sí? Es informado a través de un mail, por secretaría médica. Este mail contiene una epicrisis del centro de donde proviene, la fecha de ingreso, la habitación a la cual ingresa y cuál es la condición, si viene con un aislamiento preventivo, si viene con un aislamiento de contacto o si viene desaislado. El día del ingreso, portería notifica el ingreso mediante otro mail, ¿sí? Vamos a tener dos mails de ingreso. El mail que avisa a Secretaría Médica y el mail de portería donde te dice ya está entrando por rampa tal paciente en ambulancia. Cuando entra el paciente, lo que va a hacer el médico de guardia, digamos, es ir a revisarlo, ir a ver que esté en condiciones, ¿sí? Que pueda quedarse dentro del centro, y cuando se hace esa evaluación y se termina esa evaluación, el médico nos envía un WhatsApp para habilitar a los servicios a proceder con la evaluación, ¿sí? Previo a esto, por ejemplo, si yo soy nueva, digo, ay, veo el mail de ingreso, listo, me voy a la habitación. No, o sea, tenemos que esperar que el médico nos diga, che, sí, se va a quedar, o no, la verdad que llegó con fiebre, lo vamos a volver a derivar, o no, es una persona que está en una crisis y no la podemos tener en el centro, lo que sea. eh, Tenemos que esperar esas tres instancias, ¿sí? El mail de Secretaría Médica, el mail de portería y el WhatsApp del médico de guardia. Recién ahí TO activa, digamos, su procedimiento de ingreso. Que el procedimiento de ingreso de TO tiene que ver con cómo nos vamos a dirigir a la habitación, quién va a ser la encargada de dirigirse a la habitación, ¿sí? Nosotros tenemos como un cronograma de referentes en donde en el turno mañana hay determinadas profesionales que van a ir a hacer el ingreso, ¿sí? Y en el turno tarde, en una franja también de horario estipulada, también hay otras profesionales asignadas, ¿sí? Eso también se tiene que comunicar al resto de los servicios porque, por ejemplo, nos pasaba mucho que, no sé, nosotros tenemos la franja para ir a evaluar, en el turno mañana es de 9 de la mañana a 12 del mediodía, porque después hay profesionales que se van y hay profesionales que tienen su horario de descanso para el almuerzo y que después siguen con su actividad por la tarde. Eh, y nos pasaba un montón que, por ejemplo, llegaba un paciente a la 1:30, enfermería llamando por teléfono. ¿Van a venir a evaluarla? Ya está el paciente preparado. ¿Quién viene de TO? Entonces, bueno, informar. Nuestros horarios de evaluación son estos. Y en el turno tarde arranca a las 2 de la tarde la evaluación, ¿sí? Entonces, ahí evitamos problemas de comunicación con otros servicios, ¿sí? Que obviamente también están enlazados y están esperando que, por ejemplo, terapia ocupacional vaya a evaluarlo para ver si hay que ponerle algún almohadón para posicionarlo, ¿sí? Si ese paciente tiene una escara y necesitan un equipamiento, también ellos están a la espera de la evaluación de nuestro servicio. Pero tienen que saber, y nosotros somos los responsables de informar, de qué manera nosotros vamos a hacer esa evaluación de ingreso. De qué manera y en qué horarios. Entonces, cuando ellos ya supieron, digamos, nosotros les mostramos nuestro procedimiento, le dijimos, sí, vamos a evaluarlo, pero nuestros horarios de evaluación son de 9 a 12 y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Listo, perfecto. Entonces, todos ya estamos informados de que si un paciente viene a la 1, después de las 2 no lo vamos a evaluar. Y que si viene después de las 5 de la tarde, se evalúa al día siguiente. ¿Sí? Y evita problemas de comunicación, enojos, porque muchas veces, che, no, bueno, pero no, terapia ocupacional no viene, la llamo y no contestan. Bueno, todas esas cosas se evitan organizándonos y pudiendo eh, poner las cosas en procedimientos. Muchas veces decimos que es como muy engorroso, ¿no? Todo lo que vamos a hacer lo tenemos que escribir y aclara un montón y evita un montón de confusiones. Y no solamente para nuestros servicios, sino también para los servicios con los que nos vinculamos, que nos estamos vinculando todo el tiempo, ¿sí? No, o sea, gestionar un servicio de TO implica que nosotros no estamos en un consultorio de terapia ocupacional en donde viene el paciente, solamente está la TO, lo atendemos y se va. Gestionar un servicio de TO implica que ese servicio está dentro de una institución que tiene muchos otros servicios que nosotros impactamos en la ejecución de sus actividades y ellos impactan en la ejecución de nuestras actividades, ¿sí? Entonces, cuando tenemos
cuando tenemos un procedimiento, un instructivo y algo que nos respalde escrito y que obviamente está comunicado, facilita muchísimo la comunicación. Bueno. Otra cosa que, por ejemplo, tenemos son profesionales de cabecera, ¿sí? Que cada paciente va a tener un profesional de cabecera y que, o sea, en este manual se dice qué se espera de ese profesional de cabecera, ¿sí? Lo que debe realizar es el plan de acción, la evaluación ambiental, los requerimientos, la evaluación de egreso, ¿sí? Esas 4 evaluaciones van a ser sí o sí hechas por el profesional de cabecera. Entonces el profesional de cabecera tiene que, es su tarea hacer esas 4 evaluaciones, por más de que después ese paciente sea visto por otros profesionales, ¿sí? Una vez que cuando ingresa el paciente, generalmente soy yo la que les asigno los turnos y asigno un profesional de cabecera. Entonces, eso se manda por un WhatsApp, se deja escrito y también tengo una grilla en donde se escriben cuáles son los profesionales de cabecera. Entonces ahí ya ese profesional sabe que es responsabilidad de él hacer esas 4 cosas, ¿sí? El plan de acción, la evaluación ambiental del lugar a donde se va a ir a vivir y de los requerimientos que necesita y la evaluación de ingresos, ¿sí? También es responsabilidad de ese profesional realizar la planilla de posicionamiento si requiere equipamiento de posicionamiento de ese paciente. Bueno, dentro del manual dice esto, que los profesionales de cabecera son designados por la coordinación, notificados por el WhatsApp del equipo, ¿sí? Está todo detallado. No hay manera de que alguien diga, che, pero yo no sabía que si me pusiste en el WhatsApp cabecera, Cecilia, sos cabecera de Pérez, era porque tenía que hacer estas cosas. Sí, lo dice en el manual, ¿sí? Y también quedan en un Excel colocados en el corcho del servicio. Más detalle imposible. El paciente, por lo tanto, tendrá un profesional de cabecera y otro profesional referente en el turno contrario. Bueno, la realización de félulas, la adjudicación de equipamiento adaptado para la alimentación serán acordados entre la profesional de cabecera y el profesional de referencia, ¿sí? No es que en este sentido esto fue consensuado con el equipo. No es que el profesional de cabecera va a hacer, bueno, yo pongo el equipamiento, le saco, le pongo cosas sin consultarlo con los otros profesionales que lo tratan, ¿sí? Porque también hay una implicancia. Si no, por ejemplo, yo no aviso que le hice una félula a mi paciente y el paciente a la tarde llega con una félula y vos decís, pero ¿qué se hizo? No se hizo, ¿quién la hizo? ¿La trajo? ¿La compró? También esto se consensuó en el equipo y dijimos, bueno, no, a ver, todo lo que es adjudicación de equipamiento, félulas y demás, consensuémoslo, más allá de que quizás el profesional de cabecera puede llegar a ser el que confeccione la félula, que todo el equipo tratante de esa persona sepa que se va a hacer una félula, por ejemplo. Bueno, otra cosa que está descrita en el manual son los tiempos, ¿sí? Los tiempos de las evaluaciones. El profesional de cabecera debe completar la historia clínica en las evaluaciones según los siguientes plazos. Evaluación inicial, 10 días posteriores al ingreso, evaluación ambiental, 30 a 60 días posteriores al ingreso, requerimientos funcionales. Acá en los requerimientos, por ejemplo, si no sé, si el paciente va a necesitar un equipamiento adaptado y demás, se le informa al médico fisiatra. Al definir la fecha de alta, se envía un mail con la planilla de evaluación ambiental a completar por la familia a Secretaría Médica, se deja el mail de Secretaría Médica acá en el manual para que sepan a dónde hay que mandarlo. La evaluación de egreso 7 días previos al alta, la planilla de posicionamiento dentro de los 7 días posteriores al ingreso. Bueno, todo esto se debe realizar cada 60 días. Por ejemplo, las evaluaciones realizadas en el ingreso se deben realizar cada 60 días como máximo dentro de los primeros 6 meses de internación y luego este periodo cada 6 meses. Y acá está lo que les contaba un poco, el desvío, ¿no? En el caso de que el paciente tenga una intercurrencia, se deberá realizar dentro de los 7 días una evaluación completa para determinar su nuevo estatus y así poder replantear objetivos de internación y de tratamiento.
Esto tiene que ver porque, por ejemplo, puede pasar que en una internación uno le hace una evaluación al ingreso a un paciente y decís, bueno, en 30 días lo tengo que volver a reevaluar. El paciente en el medio tuvo una intercurrencia clínica, tuvo otro ACV dentro de la institución, tuvo una caída que se fracturó. No podemos esperar, digamos, que se complete el mes para ver qué pasó, sino que, bueno, en ese momento se reevalúa y si hay objetivos de tratamiento que nos pusimos al principio del tratamiento que no van con esa nueva condición, se tienen que volver a replantear, ¿sí? Bueno, acá dice las planillas de posicionamiento se actualizan una vez al mes, ver modelos de evaluación en anexo, los modelos de planillas, evaluaciones y demás están en el anexo del manual. Bueno, acá, por ejemplo, mudanzas son solicitadas por servicio social mediante un mail. Bueno, todo esto está descrito, o sea, todo lo que es mudanzas, asignación de equipamiento, asignación de comedores. Por ejemplo, los pacientes van a comedores, no es que todos los pacientes comen en la habitación, sino que hay algunos comedores dentro del servicio, del sector. Entonces se hace una evaluación junto con la encargada de enfermería, las encargadas de los comedores, ¿sí? Y servicio social para ver si el paciente puede ir a comer a esos comedores. Eh, ¿Qué pasa si no está esa asignación de comedores porque la reunión es los lunes a las 13? Bueno, en caso de ser feriado, la información se intercambia por mail el día martes, ¿sí? Todo lo que son, de vuelta, quizás desvíos, también se tienen que dejar escritos para que no haya como tratar de evitar la sorpresa. Che, ¿qué pasa si no se puede hacer el procedimiento de la manera que describe el procedimiento, ¿sí? Bueno, cómo se evoluciona, ¿sí? Dentro de la historia clínica, qué pasa si hay una ausencia profesional, eh, qué pasa si la coordinadora del servicio no se encuentra en la institución, ¿sí? Acá se designan referentes, eh, cuándo son las reuniones de equipo, cuándo son las reuniones de rehabilitación, cuándo son las reuniones de sector, eh, cómo se maneja el hospital de día, ¿sí? Cuáles son los horarios de hospital de día. Acá hay un protocolo de atención guiada, ¿sí? Para hospital de día, que también está en el anexo. En cuanto a procedimientos administrativos, que también es importante saber, cómo informar licencias, cómo informar vacaciones, cómo informar cambios de horario ocasionales. También es importante que todo el equipo sepa, digamos, de qué manera poder, por ejemplo, si se realizan compras de materiales, cuál es el procedimiento de compras, quién lo compra, cómo se compra, si, no sé, si se me terminó la parafina o se terminó la cartulina, el cartón o lo que sea de equipamiento, de material que uso para trabajar, ¿cómo lo pido? ¿Sí? ¿A quién se lo pido? Si se rompe algo dentro del servicio, ¿a quién le pido que lo repare? ¿Sí? O si lo dejo roto, ¿a quién lo notifico? ¿Sí? Las reparaciones, por ejemplo, la coordinadora se encarga de realizar un ticket a mantenimiento en este caso, ¿no? En el caso de Hirsch. Pero obviamente las TO que están dentro del servicio son las que me tienen que decir, che, no anda la lamparita, no hay luz, no hay agua, no se rompió una cañería, lo que sea. Ellas me tienen que informar esto y yo soy la que tengo que mediar para esa reparación, ¿sí? Pero me parece que también es importante y que le da participación también al profesional que está trabajando en ese ambiente, saber de qué manera se hacen esas cosas, que quizás no ellos, no tienen que hacerla ellos, pero sí saber cómo, a quién dirigirse para encauzar esa información y para que se resuelva, ¿no? Bueno, y también qué pasa si todo esto, qué pasa con todo esto si la coordinadora no está en el servicio o en Hirsch, lo maneja la referente del turno mañana, ¿sí?
Y acá, por último, van a ver lo que son las evaluaciones. En los anexos están las evaluaciones. Esto, digamos, para mí es súper valioso porque es, es un Excel que digamos, se puede copiar y pegar y vos podés rellenar con el formato, digamos, que tiene la institución para hacer una evaluación inicial. No te vas a perder de completar nada porque está todo previsto, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la fecha de lesión? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Sí? Completamos esto y tenemos lo que es la evaluación inicial, ¿sí? Y por ejemplo, no sé, la evaluación ambiental también. Nosotros le damos una ficha a la familia que se le manda por mail para que la familia complete con los datos de la casa. Cuando vuelve la información esa, completamos esta evaluación, ¿sí? También tiene un formato. La evaluación de egreso también tiene otro formato, ¿sí? Entonces, yo creo que eso también genera en las terapistas ocupacionales que están trabajando, digamos, con los pacientes, una estabilidad y una tranquilidad que decís, bueno, yo ya tengo el formato, no es que cada vez que entra un paciente tengo que hacerme de una ficha, una forma para llenarlo, no me tengo que olvidar de esto, me lo escribo, no me lo escribo. Está ya hecho, está como prefijado. Yo lo tengo, obviamente, la evaluación la tiene que hacer, eh, el trabajo de generar unos objetivos y demás lo tiene que hacer, pero clarifica mucho eh, tener ya hecho, digamos, esta planilla y este formato, ¿no? Bueno, la planilla de posicionamiento también tiene un formato, ¿sí? Que se pone fotos. Y acá está lo de hospital de día, de mediodía. Bien. Nada, me gustaría, creo que terminar este tema como para hacer estos cortes que decíamos con Chris, pero me gustaría saber si entendieron un poco, si hay alguna duda con respecto a esto. ¿Vos, Chris, tenés alguna duda? Ay, Romina, creo que el pi es de Romy, me parece. A ver. No se te Yo no escucha. la escucho, ¿eh? No se te escucha. Mm, mm, Estefanía dice, a mí me pareció muy claro todo. Ok. No se te escucha, Romy. Toma acá. Bueno. ¿Leíste Euge de Yamila? Sí, ahí leí. Perfecto. Paula, Cecilia y Andrea creo que son las últimas 3 chicas que ingresaron, ¿no? Hola, Eugenia. Sí, Sí, sí. yo tuve una confusión con el Hola. horario y entré más tarde. Buenísimo. No sé si querés Eh, presentarte, si querés comentarme un poco en dónde estás. sí, bueno, mi nombre es Paula Eberlein, soy terapista nuevita, me recibí fines del año pasado en la Universidad Nacional del Litoral y me volví a ejercer a mi ciudad natal, que es Gualeguaychú, Entre Ríos. Así que estoy dando los primeros pasos en un centro, en atención particular, domicilios. Bueno, siempre me interesó poder tener también una visión de lo que es la administración y la gestión de un servicio,
Creo que suma un montón más allá de los caminos que uno va tomando y por dónde se va especializando. Así que bueno, me perdí la primera parte, pero me dijo Cris que está todo grabado, así que Sí, está después todo grabado, está lo todo grabado. escucharé para... Sí, sí. Buenísimo, Muy clara gracias. la información. Lo único, desde mi poca experiencia, quería, sí, aprovecho a preguntarte si este manual de procedimiento es algo que se hace o se tendría que hacer en todos los centros o es algo puntual del centro donde vos trabajás. No, en realidad o sea, los manuales de procedimiento se usan, no es algo propiamente de terapia ocupacional. Manual de procedimiento se usan en empresas que tienen, por ejemplo, no sé, en Toyota, en cualquier empresa, digamos, que haga actividades y que tenga un equipo que comandar, digamos, el manual de procedimiento es una herramienta para usar. Sí, obvio. Debería de hacerse Ah, en todas las instituciones en sí, donde hay equipos, digamos, no solamente equipos terapéuticos, equipos de mantenimiento, equipos, o sea, en todos los lugares en donde haya un equipo que tenga que hacer actividades o que tenga que hacer tareas que también impliquen e impacten en otros servicios y en otros equipos. La realidad es que yo, por ejemplo, doy también una charla de gestión de servicio en la UBA, en la práctica 2 que es la práctica, digamos, física, y muy pocas alumnas me dicen que cuando van a una institución hay un manual de procedimientos o hay claro, procedimientos, por ejemplo, escritos. Eh, por eso digo que también es súper importante tener las cosas escritas porque obviamente anticipa mucho y también al que llega nuevo le facilita la tarea, ¿no? Porque claro. no en todos lados se trabaja de la misma manera. Eso obviamente que nunca va a suceder. Eh, pero bueno, sí, es algo que debería de hacerse. A mí me gusta, digamos, también capacitar a equipos para que se hagan estos manuales porque para mí me parecen un golazo. Sí, Eh, sí, sí, optimizan un montón, me parece, los recursos no solo de tiempo o comunicación, sino, bueno, lo humano, digamos, trabajo. obviamente. Me pasó esto también, como contabas, de alumnas en la UBA, tanto en práctica como los poquitos centros en los que vengo trabajando, jamás vi y me parece que sería súper importante, aunque sea un centro pequeño, no solo hablando de un servicio en una institución más grande, pero por ejemplo ahora estoy trabajando donde estamos, bueno, kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional y sería también bueno, por más que seamos pocos, de tener por No, lo obvio, porque menos, aparte, bueno, también por eso les mostré el procedimiento este instructivo que, por ejemplo, es no solamente de terapia ocupacional, es un instructivo que impacta en otros dos servicios, por ejemplo, el de ropería y el de enfermería. No necesariamente un procedimiento tiene que ser propio del servicio, sino puede ser que ustedes planteen un procedimiento de atención conjuntamente con otras disciplinas, pero que claro, tengan plazos, que tengan pasos, que tengan, o sea, eso va a facilitar también, y obviamente también facilita la comunicación, y el día de mañana, si ese centro se hace un poco más grande y si empiezan a venir otras personas, otros profesionales y demás, ustedes pueden presentarles y decirles, miren, nosotros en el centro hacemos esto de esta manera, ¿sí? Con estas condiciones, con estos plazos, con este formato, porque también, y obviamente no es que, por eso vuelvo a repetir, no es que los manuales y los procedimientos son estáticos, porque puede llegar el momento en claro, donde la manera que tenían de hacerlo con 3 profesionales, cuando haya 10, no se pueda sostener. Entonces, bueno, se cambia el procedimiento, pero se cambia el procedimiento y se vuelve a reescribir y queda escrito para todos y para el resto de los profesionales que pueden llegar a venir. Eh, por eso es importante tener las cosas escritas y organizadas, ¿no? Obviamente. sí, sería muy, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, ya Sí, hasta sí. ahora voy entendiendo. Buenísimo, gracias. Euge, nunca ¿Alguien se cortó más?
Nunca se Decime. cortó la clase, así que, ¿querés que hagamos una pausita ahora y volvemos? Dale. Bueno, ¿en cuántos No, minutos pausa. te parece? 5 o 10, como quieras. Bueno, y 27 y 37, ¿volvemos? Dale. Dale.